Quedamos a la indicación. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Colegio de Veracruz, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos su asistencia al Auditorio Aristóteles en esta tarde. De igual forma, saludamos con gusto a las personas que nos acompañan y siguen a través de las redes sociales de este colegio y, por supuesto, saludamos con afecto a nuestras autoridades académicas, a los docentes y profesores investigadores y, por supuesto, a la comunidad de estudiantes. Sean todas y todos bienvenidos. Antes de dar paso al desarrollo de la ponencia que en esta ocasión nos convoca, invitamos a nuestra rectora, la maestra Erandi Isabel López Herrería, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Eso, ya es viernes, ¿verdad? Eso es todo. Oigan, pues me da mucho gusto tenerlas y tenerlos aquí a todos para hablar hoy, este mes de septiembre, mes de la patria, también es el mes del testamento, que es el tema que nos tiene hoy aquí. Y quiero agradecer muy especialmente al licenciado Manuel Díaz, quien es notario número 30, ¿verdad? El notario de aquí de Jalapa, es notario de aquí de Jalapa y además es personal de casa, es docente, ha sido docente por muchos años aquí en el colegio, precursor de la maestría en Derecho Notarial. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un gran amigo en lo personal y conocido ampliamente aquí en el Colegio de Veracruz, que es su casa, licenciado. Entonces, bueno, sin más, él nos va a hablar acerca del testamento y la voluntad anticipada. Recibámoslo con un muy fuerte aplauso, por favor. Todo suyo, licenciado. Muchas gracias, rectora. Es un gusto, como siempre, estar aquí en casa, en el Colegio de Veracruz. Y bueno, pues vamos hoy a platicarles dos temas muy importantes, pero desde una perspectiva humanista. Como ustedes saben, desde el sexenio anterior se ha estado hablando del humanismo. Y esto es muy trascendente y sobre todo para el derecho. El humanismo tiene muchas facetas y no es nuevo, esto lo tenemos desde el Renacimiento como, digamos, una reacción a estas figuras escolásticas de conservadurismo. El humanismo lo que hace es preponderar los valores humanos y en el derecho su máxima expresión son los derechos humanos. Ver al testamento y a la voluntad anticipada desde el punto de vista humanista les va a sorprender porque son documentos técnicos. Y miren ustedes, yo siempre sostengo que el testamento es un acto de amor y ahorita les voy a explicar por qué. Yo tengo un patrimonio, una casa, un vehículo, una cuenta de banco. Y entonces yo digo, oye, voy a hacer mi testamento. ¿Qué voy a poner en el testamento? Voy a disponer de mis bienes cuando yo ya no esté aquí en este mundo para decir para quiénes son. Y entonces, ¿para qué me sirve el testamento? Yo tengo mis bienes. ¿Para qué voy a hacer un testamento? ¿Para qué voy a gastar? Voy a ir con el notario y a ver, fírmele aquí, tráigame sus documentos y todo. ¿Para qué? Si yo ya tengo mi patrimonio. ¿Para qué me sirve el testamento? Para seguir cuidando a mis seres queridos cuando ya no esté yo aquí para poder hacerlo en persona. Eso es un acto de amor. Todavía después de que trabajé, me esforcé e hice un patrimonio, pues tengo que ver que se utilice bien.
y que llegue a quien yo quiero que llegue. Y eso no es otra cosa más que un acto de amor para mis seres queridos. Eso es humanismo. Eso es tratar al otro como quiero que me traten. ¿Vale? Y eso es integrar a la sociedad, evitar esa disgregación social, esa división en las familias, que a veces solamente queda en distanciamiento, pero a veces queda en juicios. Y a veces lo más terrible es que hay pérdidas de vidas humanas por pleitos de herencias. ¿Sí? ¿De qué se trata? Pues de evitar todo esto. ¿A través de qué? De un acto jurídico como el testamento. Ahorita vamos a platicarles rápidamente todo esto. La ponencia es muy larga porque tiene que ver con todo, cuando se pierde el derecho a heredar, cómo se hacen los tipos de testamento, etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante es que tengamos muy claro que estos dos documentos son unas de las máximas expresiones del humanismo jurídico. La voluntad anticipada. La voluntad anticipada se puede hacer en dos tipos de documentos. El primero es el documento de voluntad anticipada y el segundo es el formato de voluntad anticipada. El formato se hace ante las autoridades de salud, el documento ante el notario. ¿Y para qué me sirve? ¿Alguien sabe para qué nos sirve el documento de voluntad anticipada? ¿Qué es eso de voluntad anticipada? ¿Anticipada a qué? No, aunque es probable, pero no necesariamente. ¿Sí? ¿Perdón? Para prever en una enfermedad terminal, pero ¿qué vamos a prever con el documento de voluntad anticipada? Lo que vamos a prevenir es la obstinación médica, ¿sale? O decir que sí quiero obstinación médica, ¿sale? Lo que vamos a hacer es la expresión de la voluntad. Oiga, yo sí quiero obstinación médica. Quiero que si estoy en un accidente o en una enfermedad terminal, hagan hasta lo imposible por salvarme la vida. Y me intuben y me tengan ahí 2, 3, 4, 5 años en estado vegetativo, pero que hagan todo lo posible. O yo no quiero que me estén maltratando mi cuerpecito, no quiero que estén molestándome, no quiero que me intuben. A mí yo sí voy a dejar de respirar, que me dejen tranquilo y ya. ¿Dónde está la importancia de este documento? Y cuando platico esto, les platico mi experiencia personal. Hace más de 30 años mi padre falleció y falleció derivado de un síncope cardíaco y etcétera. Y entonces éramos 8 hermanos y mi madre, eran esas familias grandes de muchos miembros. Y entonces el médico nos dijo, ¿qué hacemos? ¿Lo intubamos y demás? ¿O no lo intubamos? Y de hecho la idea de él, expresada a mí y a mis hermanos, era que no quería morirse ahí, que quería irse a morir a su casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a decidir si mi padre vive o muere. Eso es lo que estaba en juego en ese momento. O sea, nosotros teníamos que decidir y ponernos de acuerdo entre 9 personas si cumplíamos la voluntad de mi padre en que no se le intubara o hacíamos todo lo posible porque él siguiera viviendo esperando un milagro, que contra todo pronóstico médico era fatal. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la carga emocional que tiene que llevar la familia al decidir una u otra cosa. Y eso es lo que trata de evitar este documento de voluntad anticipada, que no lleve el familiar la carga de algo que no le corresponde.
Entonces yo en mi documento digo, no quiero obstinación médica. Ok, perfecto, ese documento yo notario lo registro en la Secretaría de Salud y cuando llegue esa persona a ver, hay voluntad anticipada, así que dice que no quiere obstinación médica. ¿Quién es el familiar encargado? Fulano de tal, márquenle, háblenle y diga que venga para que se haga cargo de este tema y que vea que esa es la voluntad. Y de eso se trata el documento de voluntad anticipada. De hecho, tiene que dar su consentimiento de ser el responsable de vigilar que se cumpla esa voluntad anticipada. Va a firmar junto con esa persona. Entonces yo voy y llevo a alguien, a mi hijo puede ser, y le digo, oye, ve, porque quiero que cumplas esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Tienes que firmar aquí que estás de acuerdo, ¿sí? Firma y entonces se le notifica cuando esa situación llegue. En México este documento de voluntad anticipada se quedó muy corto, únicamente tiene que ver con donación de órganos. ¿Por qué? Porque la donación de órganos la podemos poner al testamento, pero de aquí a que abramos el testamento y veamos quién es el albacea y todo, pues esos órganos que les digo ya no van a servir. ¿Sale? Entonces, si nosotros lo ponemos en el documento de voluntad anticipada, cuando llegue una persona en estado crítico o enfermedad terminal, a ver, ¿dona o no dona órganos? Sí dona, ya está, avísale al Centro Nacional de Trasplante de Órganos y vamos. Y eso sí quedó contemplado en la ley. Lo que no quedó contemplado en la ley es la tutela para la propia incapacidad. Imagínense a alguien que se casó, se separó a los 6 meses y vivió 50 años con otra persona. Y entonces queda en un accidente en estado vegetativo. Y entonces, oye, pues necesitamos ver quién va a ser tutor de esta persona mientras no despierte. Y lleve sus negocios y firmen sus cuentas y tal, ¿no? Ah, bueno, entonces necesitamos, oye, yo voy a nombrar a esta persona para que sea mi tutor si yo estoy en un tema de incapacidad temporal. Eso no está contemplado en la ley de Veracruz, sí está contemplado en la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México. ¿Por qué no lo metieron? Bueno, no sé, habría que preguntarle a sus diputados de aquel entonces, pero no lo metieron. Y la otra cuestión que no metieron es un tema también muy importante que se llama hipoteca inversa. Ustedes recordarán, hace cerca de 6 años, entre 10 y 6 años, una crisis hipotecaria muy importante en Europa, pero sobre todo en España, donde mucha gente que tenía hipotecas, gente mayor, no subieron los intereses, no pudieron pagar y entonces pues fueron desalojados. Y entonces ahí surgió esta figura que se llama hipoteca inversa. Piensen en alguien mayor que hizo una casa con 5 habitaciones para sus hijos, hoy queda viudo, viuda, los hijos ya se fueron a otras ciudades a trabajar, a estudiar, y hoy tiene una casa enorme, ya no le alcanza para darle mantenimiento, no tiene una pensión o no le alcanza su pensión, y en esa hipoteca inversa lo que hace es darla al banco en garantía a través de una pensión. ¿Qué pasa si muere antes de que le paguen todo lo que le va a prestar el banco? Porque son pagos mensuales, préstamos mensuales, pues los herederos la pueden recuperar pagando lo que le prestó más los intereses de la institución de crédito. Entonces, alguien que tiene esa situación puede resolver eso con su casa, que a veces son casas muy grandes, etcétera, ¿no? Es una forma ahí de un poco de mejorar esta situación, pero aquí en Veracruz ni la de la Ciudad de México contempló la hipoteca inversa. Esta es muy socorrida, sobre todo en España, pero en toda Europa. Muy bien, este es el documento de voluntad anticipada. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado con el documento de voluntad anticipada? El mismo que el del testamento, respetar la última voluntad.
del ser humano. Por eso este enfoque humanista, ¿sale? Pensar en el ser humano por más allá de las conveniencias del sistema bancario, etcétera, ¿no? Sino atender a la calidad humana. Y en el caso del testamento, es el documento mediante el cual una persona capaz, y aquí hago el primer paréntesis, la persona capaz ya nos tenemos el mismo concepto que teníamos antes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todavía no entra en vigor en el procedimiento aquí en el estado de Veracruz, ya entró una parte en la Ciudad de México, pero sí o sí, para abril de 2027 va a entrar totalmente en vigor. Y entonces eso es algo que ustedes como estudiantes de Derecho, quienes lo son, ya deben de estar sobre estos procedimientos. Pero lo más importante de este código es que eliminó toda la parte de la interdicción. La interdicción, como ustedes saben, pues es esa fase donde alguien queda, digamos, sin capacidad de decidir o la tiene limitada y entonces se nombraba un tutor. Y el tutor iba y decía todo y salvo casos de enajenación de bienes, necesitaba la autorización del juez. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que no está mal o no necesariamente muy mal y que sí puede expresar su consentimiento. Y en aras de los tratados internacionales, que como todos ustedes saben, son ley suprema en la nación, entonces se dijo, a ver, espera, vamos a quitar esto y vamos a poner apoyos. Porque puede ser que alguien tenga autismo y sea un autismo mínimo, ¿sí? Que pueda sí tomar decisiones, pero a veces pues se siente muy nervioso si va a una oficina, entonces necesita un apoyo de alguien que le diga, que lo lleve, que lo acompañe. Estos son los apoyos. Por eso esta expresión humanista del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que básicamente lo que yo vengo a decirles hoy es que estas leyes son lo que hacen una sociedad mejor. No, no por ser leyes o por ser temas técnicos están apartadas del tema humanista, todo lo contrario. Hay que promover este tipo de leyes que nos hacen acercarnos al humanismo. Miren, yo he escuchado muchas críticas en muchos círculos respecto de los programas sociales, de las becas a los jóvenes construyendo el futuro, de las madres solteras y demás. Lo que hay que decir son dos cosas muy simples y muy sencillas. El asistencialismo es un derecho humano. Y entonces a todo el que necesita hay que apoyarlo. La medición del efecto de esos programas sociales es otra cosa, ¿vale? Si deben de ser 1,000, 2,000, 500, si debe ser semanal, mensual, con qué parámetros, a quienes sí, a quienes no, ese es otro tema que ahí sí habría que evaluar las políticas públicas y todo lo que ustedes ya saben, pero ese es otro tema, es un derecho humano, ¿ok? Bien, entonces toda esta parte del humanismo es precisamente privilegiar el desarrollo del ser humano, la igualdad de condiciones para aprovechar ese desarrollo. Y en el caso de la voluntad anticipada del testamento, lo que estamos haciendo con el programa Septiembre, Mes del Testamento, que hoy aquí en Veracruz es septiembre y octubre, es acercar lo más posible estos instrumentos, explicarlos y decirle, oye, toma en cuenta esto. Hace un momento platicando con una persona, me decía, oye, hay una persona que tiene una hija, no está casada, no nada, no tiene problema, ¿no? Esa hija es la que le va a heredar, nadie le va a pelear y demás. ¿Y qué creen? Comentábamos, le decíamos, no, no es seguro.
lo más seguro es que haga su testamento, aunque sea su única hija, y que la nombre heredera universal. Y le explicábamos por qué. Hace unos meses, como algunos de ustedes saben, y si no lo saben, aprovecho y les hago la publicidad. Yo tengo un programa de radio, lo tengo también en televisión, y este programa de radio se llama El Derecho es para Todos, donde aterrizamos los conceptos jurídicos para que sea muy fácil de asimilar por cualquier persona que no sea abogado. Y ahí invitamos a unos magistrados que nos comentaron que hoy hay muchísimos juicios por pleitos de herencias porque hay abogados sin escrúpulos que están buscando a, digamos, empleados de personas. Ellos me decían que sobre todo personas mayores, pero no tendría que ver esto con la edad, diciéndole, oye, tú puedes decir que la gente con la que trabajabas, pues que no era su empleado, sino era su pareja. Y no importa el sexo, ¿eh? De todas maneras puedes ir y decirlo y heredar como un hijo, ¿no? Entonces a veces les conviene más, en vez de pedir una liquidación a la sucesión por el trabajo que hacen, pues demandar como si hubieran sido pareja y exigir herencia, ¿no? Obviamente esto cuando no hay testamento. De ahí la importancia siempre de tener su testamento. Y entonces ahora sí, ¿qué es un testamento? Un testamento es un acto jurídico, un documento. Hay varios tipos de testamento que lo vamos a comentar ahorita rápidamente, pero el más común es el público abierto. Testamento público abierto, que no es ni público ni es abierto, pero así se llama. ¿Ok? No es público porque no lo andamos dando a conocer a todos y no es abierto porque es solamente para el conocimiento del testador. Ok. Es un acto jurídico personalísimo, nadie más lo puede hacer por nosotros. Ahorita vamos a ver que ya la Ciudad de México en 2022 diseñó un testamento electrónico, Veracruz todavía no lo tiene. ¿Ok? Pero es personalísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no admite representación. Yo no puedo darle un poder a alguien para que vaya y haga mi testamento. Segundo, revocable. Entonces, lo puedo cambiar las veces que quiera por el motivo que quiera yo e incluso si ya tengo uno, puedo cancelarlo sin hacer otro. ¿Okay? Revocable, libre. Y esta es la máxima expresión del testamento y de la voluntad anticipada. Tenemos que salvaguardar la libertad en todos sus aspectos de quien otorga estos documentos. Y ahí me toca muy seguido que llegan los viejitos acompañado de los familiares y oiga, es que mi abuelita viene a hacer su testamento. Sí, cómo no, pásale, siéntese. Oiga, señora, y estuvo casada. No, no estuvo casada. Ah, ok. Oiga, señora, ¿y qué bienes tiene? Ah, mírete. No, a ver, espere. Ya. Por favor, retírese para que la señora pueda expresar libremente. No, es que si yo no estoy aquí no lo va a dar, entonces no va a haber testamento conmigo. Gracias. Y el que sigue. Porque si no es así, entonces no tenemos la libertad. Y algo que les decía de una plática hace unos días en la Quinta de las Rosas a algunos adultos mayores del sistema DIF, es que es bien importante esto de conservar la unidad familiar, porque a veces las personas mayores quieren atención, quieren que los vean, los cuiden, y en base a eso le van prometiendo a los hijos, a los nietos, que la herencia va a ser para ellos. Y lo que queríamos cuidar, que era la integración familiar, estamos trabajando para deshacer esa integración familiar. Y es bien común, ¿eh? No crean que es algo raro, es bien común que lleguen con uno y digan, él va a ser mi heredero, y luego lleguen con el otro, no, ahora va a ser él, y así se la van cambiando. Entonces eso es algo que de verdad hay que tener cuidado de lo que prometen, porque ahí es donde surgen los conflictos por herencias. Es bien común en la área rural que un hijo se quede a trabajar con los padres, la parcela, el ganado, etcétera. Y esto va a ser para ti, ¿eh? Y el hijo va, invierte, y el otro hijo salió a
a trabajar, a estudiar, y se muere el papá. Y llegan y dicen, bueno, pues después de los 9 días, ¿no? Vamos a repartir la herencia. Oye, no, espérate, ¿cuál herencia? Pues esto, no, esto es para mí. ¿Y dónde te firmó? No, pero me lo dijo. Ay, me dijo, incluso yo invertí. Bueno, sí, tal vez te dijo y tal vez invertiste, pero de aquí comiste. De aquí también le diste de comer a tu familia y no hizo testamento. No dijo nada ni me dijo nada a mí. Así es de que a repartir, pues no repartimos, pues sí repartimos. ¿Y qué les platico? Lo poco que había se va en juicios, si bien nos va. Y de eso se trata todo esto, de que hagamos conciencia de la importancia de hacer esto y de prevenir esto. ¿Qué nos dice además la ley? Es un acto personalísimo, revocable y libre mediante el cual una persona capaz, la capacidad entendida de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que no hay interdicción, sino apoyo, salvo que una persona no pueda expresar su voluntad. Si tenemos una persona en estado vegetativo que no tiene reacción a nada, bueno, pues entonces no puede otorgar testamento, ¿de acuerdo? Dispone para después de su muerte de sus bienes o derechos y declara y cumple obligaciones. En el testamento puede decir, oye, debo esto, se paga de esta forma. También podemos reconocer hijos, aunque yo no he visto ningún testamento donde se reconozcan hijos. Estoy por cumplir 20 años de notario y tampoco he hecho nunca un testamento donde se reconozca hijos. Esto era más para otra época que afortunadamente ya no vivimos eso, ¿no? Entonces, bueno, este es el testamento y podemos poner condiciones a los herederos. Y hay dos formas de hacerlo. Una, señalamos herederos universales de todos los bienes presentes y futuros. Puede ser bienes que tengamos al momento de fallecer, ¿sale? Bienes presentes o futuros. O podemos establecer legados, nombrar legatarios. Esto es herederos a título particular. Esta casa es para fulano, este departamento es para sutano, ¿sale? Son esas dos formas de hacerlo. ¿Qué necesitamos llevar con el notario cuando vamos a hacer nuestro testamento? Identificación oficial, vigente. Yo aparte, para evitar suplantaciones, pido acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, constancia de situación fiscal y sacamos fotografías del acto y estampamos huellas dactilares que cotejamos el INE con el sistema de biométricos del INE en línea, como lo hacen los bancos, de manera tal que el acto jurídico sea lo más seguro posible. Pero de eso se trata, de que puedan ustedes ir, disponer de sus bienes y dejar bienes a sus seres queridos sin no problemas. Y también con el documento de voluntad anticipada, pues no dejarles la carga de decidir qué hacer cuando uno esté entre la vida y la muerte, sino todo lo contrario, darles los elementos para que puedan no tener que decidir esas situaciones tan difíciles. En el caso del testamento, aparte, debe de cumplirse varios requisitos. Como les decía yo, uno de ellos, el más importante, es la libertad del testador. Pero además de la libertad, tiene que ver con que veamos que tenga capacidad de expresar su voluntad. No somos peritos médicos, pero sí hay forma de saber que alguien está orientado en tiempo, modo y lugar, ¿no? Sí, como a través de la interacción. Y para eso, desde los notarios, tenemos la obligación de atender personalmente a nuestros clientes y platicar con ellos. Y tal vez repetirles las mismas preguntas una o dos veces para ver que sí estén orientados. Lo que yo hago generalmente es que les pregunto el lugar de nacimiento de sus padres, ¿no? Que eso todos lo sabemos, pero alguien que está maquinando una suplantación de identidad,
generalmente son detalles que pasa por alto. Entonces tenemos que ver que realmente sea quien dice ser. Otro de los temas muy importantes es que necesitamos que sea un testamento por persona. Hay personas que están casadas por sociedad conyugal y nos dicen, oiga, ¿puedo hacer en un solo testamento todo? No, es unilateral, personalísimo, nada más un testamento por persona. Ahí está. Muy bien. Y les repito, el objetivo fundamental de todo esto es respetar la última voluntad. ¿Cuál es la última voluntad? ¿Qué pasa si hicimos un testamento y hoy lo queremos cambiar? ¿Cuál va a prevalecer? El último. ¿Vale? Por eso es última voluntad. Y que aprovecho, y hay dos temas muy importantes que son, digamos, disposiciones sucesorias y que no van en el testamento necesariamente. Este tema es muy importante. Miren, cuando hacemos un contrato de cuenta corriente en el banco, tenemos una cuenta en el banco, nos dicen, oye, ¿quieres nombrar beneficiarios? Lo mismo con los seguros, lo mismo con las pensiones gubernamentales. ¿Quién es tu beneficiario? Ok, sí, ya, fulano de tal. Muy bien. Pero en el testamento voy y pongo otro. O ya tenía testamento, nombré heredero universal y en la cuenta pongo otro. ¿Sale? ¿Qué va a pasar cuando falte? Va a prevalecer el último. Si la cuenta la abrí primero, va a prevalecer el del testamento. Si hice primero el testamento, va a prevalecer el que puse en la cuenta. ¿Y qué pasa? Que en la realidad yo voy al banco y al banco no le interesa si hay o no testamento, sino, a ver, tú eres el beneficiario en la cuenta, a ti te entrego el dinero y el banco no tiene responsabilidad. Y de aquí a que abrimos la sucesión, pasamos el luto y hacemos todo lo que hacemos de acuerdo a nuestras tradiciones de cada quien, pues ya no hay dinero en la cuenta. Por eso es tan importante que coincida lo que pongamos como beneficiarios que lo que pongamos en el testamento, ¿sale? Para que no haya ningún conflicto ahí. Hace un momento también platicábamos un tema muy importante que se me estaba pasando. ¿Y qué pasa con el cuerpo? El cuerpo humano, cuando ya tenemos la pérdida de vida de acuerdo con la Ley General de Salud, se convierte en cosa jurídica, ¿vale? Es una cosa, ya no es un sujeto de derechos, sino es una cosa con un destino específico, que es la inhumación o la cremación. Ah, sí, ok. ¿Y quién puede hacerlo? Los familiares más cercanos. Pero vamos al mismo caso, me casé, me separé a los 6 meses y viví con otra persona 50 años. Sí, sabemos hoy que los derechos humanos protegen esas situaciones de hecho, que incluso pueden hacer prevalecer concubinatos con matrimonios y demás, si es que podemos demostrar todo eso. Pero de aquí a que logramos ganar esos juicios, pues ¿qué les platico del cuerpo, no? Salvo que lo guardemos ahí en una morgue muchos años, que no es el caso. Pero sí es el caso que ha habido, y de hecho me ha tocado a mí, donde las parejas se pelean el derecho a destinar el cuerpo a lo que quieran. Y entonces, ¿qué hacemos? Que en el documento de voluntad anticipada tampoco está contemplado, pero sí lo podemos hacer en el testamento. Y en el testamento podemos decir cuál es el destino que queremos que le den a nuestros restos. ¿Sale? Oye, es que sale muy caro irlo a tirar al mar Mediterráneo, las cenizas. Bueno, pero es mi voluntad y para eso dejé mi herencia, ¿no? Mejor lo echamos aquí en Chachalacas y ya nos ahorramos todo el viaje. Pero es nuestra voluntad, ¿sale? Ese es el bien jurídico tutelado.
la libertad y la voluntad del ser humano. Por eso es tan importante este enfoque humanista, no nada más en estos documentos, sino en cualquier otra propuesta que ustedes tengan, que ustedes trabajen como sujetos operadores del sistema jurídico. Por eso es tan importante que los abogados tengamos esta visión del derecho. Hoy tenemos, en un hecho histórico mundial, para bien o para mal, hoy no se lo sé decir, un poder judicial electo por voto popular. La historia nos va a demostrar si se tuvo razón en eso o no, pero está. Entonces, cuando a mí me entrevistaron una vez y me dijeron, oye, ¿cómo ves que la oposición llamó al no voto? Pues a mí me parece más contubernio que posición política, porque ya está, es una ley. Si yo llamo al no voto, ¿qué hago realmente? Pues fortalezco el proceso, lo legitimo, porque lo dejo suelto con mis intenciones. Entonces, ¿cómo voy a poder reclamar después? Cuando yo participé en que no se votara a favor ni en contra. No, los procesos democráticos son para participar en lo que yo crea. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que tenemos este poder judicial inédito. Hay a quien le ha gustado, hay a quien no le ha gustado, pero está, es una realidad. Y entonces, si no nos gusta o si nos gusta, tenemos que participar, porque nosotros somos los operadores de este sistema jurídico. Los ingenieros y arquitectos no van a venir a diseñar los sistemas jurídicos. Eso lo hacemos los abogados. Desde la investigación, la docencia, la práctica, el litigio, etcétera. Y de eso se trata, que podamos apreciar en actos jurídicos tan técnicos como estos dos documentos, esa expresión humanista, esa forma de reflejar el sentido y desde luego su máxima expresión del humanismo jurídico, pues son los derechos humanos, ¿no? Esa es así, tenemos nosotros como todo un sistema de cómo hacer que se respeten esos derechos humanos en una sociedad muy polarizada, muy violenta, pero es nuestra sociedad. Todas esas expresiones que no nos gustan, sociales, ¿qué creen? Pues son expresiones de nuestra sociedad, no de la sociedad de hace 100 años o dentro de 100 años, de nuestra sociedad. Si tenemos expresiones terroríficas como alguien cargando en pleno centro de Coatepec una cabeza humana, bueno, pues es una expresión de nuestra sociedad. Algo está faltando, algo no estamos haciendo bien y eso nos toca a nosotros aquí y ahora platicarlo, discutirlo y participarlo, ¿sale? Y de eso se trata esta plática, que espero que haya sido de su interés. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Les repito, yo puedo pasar aquí 3 horas platicando de lo que me apasiona, que es el derecho sucesorio y demás, pero me interesa más poder contestarle algunas preguntas, porque además, como bien lo dijo la rectora, es viernes y hay que seguir adelante en nuestras actividades. Muchas gracias a todos. Agradecemos al notario Manuel Díaz Rivera su ponencia y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Levanten su mano y nos dirigimos con ustedes. ¿Alguien? Por aquí tenemos una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta acerca sobre, la sucesión quizás de un terreno, pero sería ejido. Igual se pasaría, igual en su testamento, o tendría que haber, algún proceso, algún comprobante o algo. Sí, claro, y es muy buena pregunta. La materia agraria se maneja en forma distinta a la materia civil. Podemos hacer también lo que llamamos el testamento agrario. Puede ir incluido en el testamento, puede ser en documento aparte que se llama lista de sucesor.
Normalmente la conocemos como lista de sucesor preferente. En materia agraria, la parcela es indivisible, entonces necesitamos nombrar un solo sucesor. Hacemos una lista por si ese sucesor no quiere, no puede o ya no existe cuando fallece el titular de los derechos agrarios. Y entonces es conveniente también, desde luego, para evitar esos problemas, hacer también, si somos titulares de derechos agrarios, hacer esa lista de sucesor preferente. Les repito, se puede manejar en el mismo testamento como un apartado o se puede hacer en un documento aparte y se registra en el Registro Agrario Nacional. Se puede hacer ante notario o se puede hacer ante el Registro Agrario con 2 testigos. La verdad es que el Registro Agrario, como sus trabajos son gratuitos, está saturado y es muy complicado ir y hacer una lista de sucesor preferente. Entonces, lo normal es que se haga ante notario público. Pero sí, hay que hacerlo así. Y ya falleciendo el titular de derechos agrarios, si tiene una lista, hay que ir al registro agrario, abrir esa lista y hacer la transmisión de esos derechos. Y si no tiene lista, pues tenemos el mismo problema que en materia civil. Hay que hacer una sucesión agraria, convocar a los que podrían tener derecho, ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo tengo una pregunta sobre un caso real que falleció un señor anciano ya muy grande y pues todo su testamento se lo dejó toda su herencia a un solo de sus hijos y a la semana fallece ese hijo. Entonces el testamento ahora, o sea, no fue a cobrar, por decir así, la herencia. Entonces ese testamento, ¿qué pasa? La herencia va ahora a manos del el hijo de el ¿Del hijo del hijo o de otros Ajá, el hijos hijo del hijo difunto? o sea, en este caso, pues del nieto, ¿no? O se tiene que llegar a un acuerdo entre los hermanos hijos del abuelito. Muy buena pregunta. Eso se llama, tenemos en el sistema jurídico mexicano 2 teorías, la teoría de la conmoriencia y la teoría de la premoriencia. Esto es, si yo muero antes o al mismo tiempo que el testador, no heredo y por lo tanto no transmito el derecho a heredar. Si yo muero un segundo después, obtuve la transmisión de la herencia, porque la herencia se transmite instantáneamente, aunque no se abra la sucesión, ni se lea el testamento, ni si sabemos si hay o no testamento. Hay un caso muy grave de hace cosa de un par de años aquí en Jalapa, donde en un fraccionamiento que se llama El Tejar, encuentran a una pareja muerta. Ella tiene un orificio de entrada de bala en el cráneo, la parte de atrás, y él tiene la pistola en la mano y un orificio de entrada en el cerebro. Y ese era el tema. Ella dejó un testamento en favor de los hijos de él. Y entonces los dictámenes periciales determinaron que primero falleció ella y que después falleció él. Lo que se supone es que la asesinó. Y en esta virtud entonces, si ella murió primero, entonces transmitió ese derecho a heredar. La discusión es que si el progenitor de ellos la mató, si ellos no perdían el derecho a heredar. Y aquí tenemos, es otro tema muy distinto entre derecho penal y derecho civil. Pero para no hacerlos bolas, es esta, la teoría de la conmoriencia. Si mueren antes o al mismo tiempo, no transmite el derecho a heredar. En el caso que tú me dices, sí lo transmitió y por lo tanto, quien tiene derecho a heredar son los herederos del heredero, no los hijos del señor. Por eso es tan importante saber las consecuencias de cuando hacemos un testamento, qué va a pasar en cada caso. Esto es importante, por eso me detengo aquí rápidamente. Una persona que tiene un hijo y
lo lógico, lo que esperamos es que los hijos sepultemos a los padres, pero a veces no sucede así y muere primero el hijo que el padre. ¿Quién va a heredar? Pues la pareja del hijo. El padre ya no recupera la herencia, salvo que el hijo le haga un testamento hacia el padre. ¿Sale? Y entonces por eso es tan importante que vayamos con el notario de nuestra preferencia, de nuestra elección, y le planteemos todas estas dudas. Oiga, sí, yo voy a nombrar a mi hijo, pero ¿qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede esto otro? Y en base a eso tomemos la decisión, porque lo que yo les digo es que no basta con hacer un testamento, hay que hacer un buen testamento. Y un buen testamento es un traje a la medida de cada quien, de sus circunstancias, sus bienes, sus relaciones afectivas, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos dos. ¿Te parece bien uno y dos? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien joven no tiene como tanto conocimiento sobre el testamento y muere? Y obviamente esa persona joven tiene bienes, pero esos bienes, ¿a quién se pasan? O sea, no sabría. Ah, ya. No importa la edad. Digo, si no tiene testamento, ¿es tu pregunta? Ah, ya. Esto es, y no está casado. Entonces estamos en una sucesión intestamentaria o intestado, como coloquialmente lo conocemos, y vamos a sus parientes más cercanos. Si tú no haces testamento, ¿quién hereda? Tu familia, tus familiares. ¿Quién? Los más cercanos, y excluyen a los más lejanos. Entonces no puede venir un primo sobre un hermano, ¿no? Oye, ¿tiene hermanos? Sí. Ah, bueno. Tiene padres y hermanos, entonces concurren padre y hermano junto como y heredan los padres como un hijo. Y todas estas reglas están en el Código Civil. Bueno, perdón, licenciado, ahí le voy a interrumpir. Sí. Quisiera meter mi cuchara. Por eso la importancia, jóvenes, de hacer el testamento independientemente de qué edad tengan. Creo que es obligación desde el momento que adquirimos un bien, por pequeño que sea, desde el momento en el que tengamos una cuenta de banco, por pequeña que sea, hacer un testamento, porque es lo que decía el licenciado hace un rato, que no sabemos, o sea, realmente no sabemos lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, por amor y por amor a la gente que tenemos cerca, sería lo apropiado, ¿sale? Perdón, licenciado. No, muy bien, además. Ahora se lo paso a... Pero además quiero decirles algo que se me estaba pasando brevemente. Cuando nosotros preguntamos a la gente, ¿por qué no has hecho tu testamento? Una de las razones que nos dicen es, no tengo bienes. Oye, tienes un teléfono inteligente, el 70% de la población mexicana tiene un teléfono inteligente. Y entonces dice, sí, ok, tienes redes sociales. Bueno, sí, pues ese contenido que tú puedes tener en tu teléfono inteligente, fotografías, a veces música inédita, documentos, lo que ustedes, las cartas de amor, sí que, bueno, todo eso se puede heredar, el acceso a esas redes sociales. Y hoy también tenemos lo que se llama derecho al olvido electrónico. Oye, yo no quiero que mis redes sociales estén ahí, que les estén llegando cosas estas, el cumpleaños, ¿no? O luego propuestas de amistad en Facebook, ¿no? Esta persona podría ser tu amigo en Facebook, ¿no? Y resulta que ya falleció, ¿no? Entonces, si nosotros queremos este olvido electrónico, hacemos el testamento y le instruimos al albacea que cancele todas las redes sociales a nuestro nombre. Obviamente para eso necesitamos dejarle las claves, pero eso también lo necesitamos hacer con las criptomonedas. Si alguien es dueño de criptomonedas de 1,000 millones de bitcoins y no deja las claves, pues dejará millonarios de papel, pero no podrán acceder
a esas criptomonedas. Entonces es muy importante que se considere todo esto, pero sobre todo a los jóvenes, todo ese contenido de redes sociales, todos esos documentos que tal vez hoy no les signifique mucho, pueden ser heredados y puede llegar a ser un patrimonio importante para alguien en el futuro. Una pregunta similar a la que hacía Axel sobre las parcelas, sobre los ejidos. ¿Qué pasa si en una parcela además se han construido ya casas habitacionales de varios hermanos, pero hay posibilidades además que se convierta en propiedad un ejido? Sí, claro. Tenemos un procedimiento que se llama adopción de dominio pleno. Hay que recordar que el ejido tiene varias áreas, básicamente 3, aunque realmente puede tener más. El área de uso común, que puede ser la parcela escolar, puede ser, en fin, caminos. El área parcelada, que ya son porciones específicas para cada quien, y el área habitacional. Estas áreas habitacionales que son propiedad privada. Entonces, si alguien tiene un título de propiedad de un área de un solar urbano, se llaman, eso ya es propiedad y entra en el testamento. Es bien común esto, que es un contrasentido, no de ahorita, sino de toda la vida, donde dice el gobierno y la ley agraria, oye, la parcela no se puede dividir, no la puedes vender, nada. Pero resulta que el área urbana va acercándose hacia las áreas rurales y aquí en Jalapa, pues que les digo, el Castillo, muchísimas áreas que eran ejido. Básicamente Jalapa era ejidos todas, desde la colonia Progreso, Mártires de Chicago. Y ha ido avanzando la mancha urbana y el ejidatario dice, bueno, pues esto por hectárea me dan 100,000 pesos y por lote me dan 50,000 por cada lote, bueno, pues entonces lo vendo en lotes. Y entonces siempre le decimos a los ejidatarios, oye, ten cuidado porque luego lo que sucede es que puedes meterte en un problema. Si tú vendes y prometes hacerlo propiedad y demás, pues luego puede ser incluso un fraude. Y muchos ejidatarios han terminado en la cárcel por desconocimiento. Pero hay un procedimiento para hacer la parcela propiedad, que es la adopción de dominio pleno. Entonces, la adopción de dominio pleno la podemos volver elegido propiedad, pero necesitamos la autorización de la asamblea de elegido. No es un procedimiento fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pero mientras sea parcela, hay que hacer la lista de sucesor. Hola, buenas tardes. Es que mencionaba la importancia de que la persona que va a heredar esté lúcida, o sea, que entienda perfectamente lo que se le pregunta y todo esto. Y entonces me surge la duda porque, pues, mi abuelita va a realizar su testamento recientemente, ¿no? Ya tiene voluntad de hacerlo, pero no escucha bien. Sí escucha si le gritan muy alto y sí tiene el aparatito, pero no le gusta. Y aunque lo tenga, está tan dañado su oído que incluso con el aparatito hay que hablarle muy fuerte para que escuche. Entonces, ¿sí puede hacerlo o hay algún problema con esto? Sí puede hacerlo, nada más que sí tiene que expresar ella claramente qué es lo que está haciendo. No nos permite la ley hacerlo con monosílabos, ¿no? Es así como hay un chiste que dice que llega el notario y le dice no, pues aquí está el abuelito que va a dar el testamento, ¿no? Y entonces le dice, oye abuelito, ¿verdad que para mí son los ranchos? Entonces el abuelito así. Y, oye abuelito, ¿verdad que para mí es la casa de campo? Y el abuelito. Y entonces ya le dice el notario, oiga, señor, ¿verdad que para los honorarios del notario el coche que está acá afuera es para pagar el testamento? Entonces el viejito no se mueve, ¿no? Dice, miren, no le jalan parejo al hilito, no hay testamento, ¿verdad? No, tiene que estar consciente y debe de expresar su voluntad claramente. No importa que se le hable fuerte, o sea, esta es parte de ese humanismo que debemos de tener el notariado para conectar con la ciudadanía, ¿no?
siempre y cuando obviamente esté consciente de lo que quiere hacer, ¿verdad? Que no nada más nos mueva la cabecita así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que yo estuve a punto de hacer el testamento de José Manuel Figueroa Figueroa, conocido como Joan Sebastián, que me distinguía con su amistad y con su confianza. Y si lo hubiera hecho, me hubieran conocido por este TV Notas y todo esto, pero siempre le dije a él y a otras personas con alguna, digamos, representación popular o algún tema de importancia de estas, ¿no? Alguien que pudiera ser impugnado su testamento, algo que yo hago es pedirlo que me dé la instrucción por escrito. Oye, házmelo por escrito, tú dime, licenciado fulano de tal, te instruyo que hagas mi testamento en estos términos. Me lo firmas, me pones tus huellas y con mucho gusto. Y me ha servido, como no tienen idea, para desactivar, porque si a alguien no le conviene lo que dice el testamento, lo primero que llega y dice, papá jamás, y hubiera dicho esto, ¿no? Entonces, y luego, casualmente, también se los comparto. Me ha tocado ya muchas veces que llegan y dicen, cuando van a dar testamento, dicen, no, mira, este hijo jamás va a pelear, es el que menos va a pelear, y es el primero que aparece en la notaría, a ver cómo fue y por qué fue, ¿no? Entonces, pero sí es conveniente, desde luego, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que es viernes. Creo que no. Bien, entonces invitamos a la rectora para que haga entrega de su reconocimiento al notario Manuel Díaz Rivera. Ay, qué gracia. De esta manera agradecemos al Pues notario. muchas gracias. El aplauso es para el licenciado. Creo que fue muy buena la plática, aclaró dudas que muchos tenían. Yo la verdad es que antes de que pasara aquí con ustedes, pues ya le estuve haciendo mis propias preguntas. Pero bueno, agradecerle, licenciado, el tiempo y también aprovechar el comercial que tenemos el periódico Mural Digital, ya todos lo vieron, es una pantalla que pusimos ahí. Bueno, ahí está que el notario nos ofreció para todo el personal del colegio un descuento, ¿verdad, licenciado? O ya lo estoy comprometiendo. No, sí, así era. Tenemos un descuento por ser personal Colbert, entonces para que se acerquen con él, se acerquen a la notaría 30, que está sobre la carretera Jalapa-Veracruz, antes del juguete, ahí, a mano del mismo lado del juguete, ahí está. Entonces, igual, pues, para que se acerquen y aprovechen este mes y el descuento que el licenciado nos está dando por ser Colbert. Muchas gracias. Un aplauso. De esta manera agradecemos su presencia y les deseamos muy buena tarde. Muchas gracias. Y otra cosita ya fuera.